Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días Señor, un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Celestial palabras de sabiduría, palabras que nos traen sanidad, que nos llevan a tener paz interior y a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy un saludo muy especial hoy a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo y a todos aquellos que nos están escuchando y que nos siguen fielmente. Les mandamos un saludo y un abrazo. También les invito a que escuchen este audio atentamente hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, que con el tiempo pues vamos a estar respondiendo y vamos a estar atentos a ellas. También, si ustedes quieren ayudarnos con sus donaciones, pueden dar clic en el link de PayPal que aparece en la cajita de comentarios. De antemano les bendecimos por su ayuda. Su colaboración es muy valiosa para el sostenimiento de nuestro canal. Desde la Iglesia Aire esperamos que estos audios sean de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la cuenta del Homer. Y hoy es el día 30 de nuestra cuenta del Homer. Repita conmigo, hoy es el día 30 de la cuenta del Homer. Hemos venido entonces estudiando acerca de lo que es fortalecernos en el Señor, fortalecer muchas áreas de nuestras vidas que el Señor mismo pues quiere hacernos crecer. Y vamos a hablar durante este día y esta semana, porque ya entramos dentro de la cuarta semana de nuestra cuenta del Homer, acerca de la comunión con el Espíritu Santo y los resultados que da esta comunión. O sea que cuando usted y yo tenemos o aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, empezamos a ver muchos resultados. Recordemos que la cuenta del Homer es una cuenta de los días que suceden entre la salida del pueblo de Egipto y la llegada al monte Sinaí. Para el pueblo de Israel fue un trayecto, fue una caminata donde se encontraron muchísimas cosas, el Señor les enseñó muchas cosas, encontraron muchas pruebas que los fortalecieron, muchos no pasaron esas pruebas, muchos se quedaron en el camino. Pero ¿cuál era la idea? La idea del Señor era, pues primero desconectar a su pueblo de las costumbres egipcias. En la medida que iban caminando, pues se iban alejando de esa esclavitud, de ese sistema que los esclavizó durante tantos años. Pero vemos tristemente en la palabra de Dios cómo salieron físicamente de Egipto muchos, pero mentalmente todavía seguían en Egipto. Todavía seguían añorando, todavía seguían añorando sus costumbres, añorando lo que comían, añorando muchas cosas de Egipto. Incluso muchos se atrevieron a decir, estábamos mejor en Egipto, preferíamos ser esclavos y tener comida antes de morirnos de hambre. Muchos se atrevieron a decir eso. Y en el transcurso, pues muchos murmuraron, a muchos se les endureció el corazón, muchos hablaron mal, muchos maldijeron el liderazgo de Moisés y todas estas cosas. Y eso nos deja ver que en el trayecto entre Egipto y Sinaí, pues sale a relucir lo que pasa en el corazón del hombre. Y muchos no llegaron al Sinaí. Muchos no llegaron a ese encuentro con el Señor. Ahora, este tiempo del Homer también se enmarca dentro del el tiempo cuando el Señor Jesucristo, entre que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos.
Durante ese tiempo, después de la resurrección, el Señor anduvo enseñándole cosas grandes y poderosas a los discípulos. Los discípulos vieron grandes cosas y vemos cómo el Señor los restauró. Vemos cómo el Señor volvió a afianzar su fe. Vemos cómo el Señor los volvió a llevar al punto de partida, al punto de inicio, a Galilea. Y allí los restauró, los preparó y ellos conocieron grandes misterios, grandes cosas. Ellos aprendieron con el Maestro hasta que llegó el momento en que el Señor ascendió a los cielos y estuvieron una semana ellos, pues digámoslo, solos, sin el Maestro, hasta que llegó el Espíritu Santo. Y aquí vemos también muchísimas enseñanzas, muchísimas enseñanzas. Hoy vamos a ver entonces en este día 30, hablar de la comunión con el Espíritu Santo y los resultados que da tener comunión con el Espíritu. Y al ser el día 30, pues eso quiere decir que ya vamos a más de la mitad del camino, como si estuviéramos caminando. Ahora, lo primero que vamos a entender en este estudio del día de hoy es que nosotros fuimos, o el ser humano, fue creado para crecer, para fructificar y para multiplicarse, tanto física, mental y espiritualmente. En todas las áreas de su vida, el hombre fue creado para ver esa fructificación, ese crecimiento y esa multiplicación. En Génesis 1:28, que es un pasaje que lo hemos compartido mucho, bueno, vamos a leer desde el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire que aquí el Señor, cuando hace al hombre, cuando lo crea, cuando lo pone en el huerto del Edén, le da unas palabras. Recordemos, si estudiamos el contexto de este libro del Génesis desde el primer versículo, nos encontramos que lo que Dios dijo, lo que Dios habló con su palabra, lo que Dios habló por su boca, pues se cumplía. La palabra de Dios tiene total autoridad. Y si Dios dijo, hágase la luz se hacía. Y si Dios dijo, sepárense las aguas se separaban. Ahora, ¿qué dijo Dios? Aquí Dios los bendijo. Y este versículo es muy importante, porque el hombre, en su configuración inicial, fue creado bendecido, fue creado bendito por Dios. Y dice, y los bendijo Dios. Y dice ahí en el versículo 28, y les dijo, o sea, aquí también entra la palabra de Dios, la palabra creadora. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les dice, fructificad y multiplicaos. Lo que quiere decir esto es que cuando el hombre fue creado, pues el hombre fue creado para fructificar, para multiplicarse, para crecer. Y ese crecimiento no es solamente físico, es un crecimiento que también se da a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque está dentro de nuestro ADN. Está dentro de nuestro ADN espiritual y mental el crecer, el fructificar, el madurar. O sea que usted y yo fuimos creados para crecer, para fructificar y para multiplicarnos. Fuimos creados para eso. Ahora, hay cosas que impiden ese crecimiento. Porque entonces aquí a estas alturas muchas personas a lo mejor se preguntarán, pero bueno, ¿y por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida? ¿Por qué muchos están estancados? Muchos se quedaron estancados en su crecimiento físico, pero también en su crecimiento emocional y en su crecimiento espiritual. Muchos no avanzan. Bueno, eso ya es un tema que lo tocaremos posteriormente, pero yo puedo adelantar. Mire,
la falta de avance, la falta de crecimiento viene por el pecado del hombre. Lo miramos ahí en el libro del Génesis, como después de Génesis 3, cuando el hombre decide desobedecer a Dios y conocer el bien y el mal y vivir su vida por su cuenta, pues entonces muchas de las cosas de la creación se alteraron. Muchas cosas se alteraron, incluso el crecimiento espiritual. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que arreglar lo primero, arreglar esta parte, y es reconciliarnos con el Señor. Hemos hablado muchísimo de este tema, no voy a ahondar sobre esto, pero es importante entender que el hombre debe reconciliarse con Dios. El hombre debe reconocer, o el ser humano debe reconocer que está en pecado, que está actuando mal y que necesita la ayuda y el rescate del Señor Jesucristo. Y cuando esto pasa, entonces cuando nosotros reconocemos que estamos en pecado y que por nuestra cuenta no podemos salir, porque el hombre no puede salir por su propia cuenta, del hueco donde está, del hoyo donde está. La Biblia nos dice en Romanos que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el diagnóstico. Ahora, si todos hemos pecado, si todos hemos perdido el año, entonces necesitamos de alguien cualificado para rescatarnos, para sacarnos. Una vez más yo pongo el ejemplo del salvavidas. Cuando una persona en una piscina o en un río o en el mar se está ahogando, está pasando trabajos y se está hundiendo y no puede salir a flote, hay unas personas alrededor que están cualificadas profesionalmente, que son los salvavidas. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, hay personas que de buena voluntad acuden y ayudan, pero muchas de estas personas, por querer hacer un bien, realmente terminan haciendo un mal, porque no lo saben hacer. Y sí, uno ve el corazón de la gente, pues, que quiere ayudar y que quiere echar una mano y que reaccionan y ayudan a otras personas. Pero la mayoría de las veces es más perjudicial. ¿Por qué? Porque por querer ayudar, por querer sacar a una persona de su ahogamiento, pues ellos se hunden más. Y porque la persona que se está ahogando tiene la tendencia a aferrarse de tal manera al otro, pues que termina hundiéndolo. O sea, el que va a rescatar termina siendo el mismo ahogado. Pero entonces miremos esto, que hay unas personas que están cualificadas, entrenadas, capacitadas para esto. Entonces, esas personas hacen su trabajo, que son los rescatistas, las personas que están al lado de la playa vigilando que no pase nada. Entonces, el Señor Jesucristo era la persona cualificada desde muchos puntos de vista. Él estaba cualificado para venir a rescatarnos. Él era sacerdote, él es sacerdote, él es rey. Él estaba, estuvo sin pecado. Él tenía tiene todas las cualificaciones para poder rescatarnos y para poder sacarnos. Entonces, cuando nos ponemos en manos de Dios, cuando nos ponemos en manos del Señor, el Señor nos rescata y nos da una nueva vida y caminamos con el Señor. Ahora, desde la creación, vemos que el Espíritu Santo ocupó un factor fundamental, poniendo orden, quitando la oscuridad y eliminando el caos. Si usted mira desde Génesis 1, 2 y todo el capítulo, ahí aparece el Espíritu Santo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, en el principio había caos, había tinieblas, había oscuridad, había desorden, pero el Espíritu de Dios estaba ahí.
El Espíritu de Dios estaba ahí. Y el Espíritu Santo ocupó un factor fundamental para poner orden, para quitar la oscuridad, para eliminar el caos que había. Y hoy en día, el Espíritu Santo sigue haciendo la misma labor. ¿Por qué? Porque si vemos el mundo hoy en día, si vemos la gente, si vemos la sociedad como está configurada hoy, pues vemos exactamente lo mismo, la misma situación. Oscuridad, desorden, caos, tinieblas. Pero el Espíritu Santo está para seguir ejecutando la misma labor, poner orden, quitar las tinieblas, quitar el caos en el que vive mucha gente. Y ese caos produce muchos problemas. Ese desorden produce muchos problemas. Ese desorden en la vida de las personas produce infinidad de disfunciones, de situaciones, tanto mentales como físicas. Hoy en día vemos el caos en el que vive la gente. La gente no se halla. La gente vive situaciones muy terribles. Pero es el Espíritu Santo el único que puede traer esa paz. En Juan 14:26 nos encontramos un versículo que es bien especial. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y vamos a ver en este versículo y en otros más que tengo aquí, que tiene la palabra de Dios, varias de las labores o de las funciones del Espíritu Santo. Y en este de Juan 14:26, pues aquí nos dice que el Espíritu Santo lo nombra el Consolador. En griego es la palabra parácletos, que significa ayudador, que significa abogado, que significa pues, la persona que intercede por nosotros. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, mire que lo nombra en mayúscula, con nombre propio, que va a ser enviado por el Padre. Dice que Él os enseñará todas las cosas. Mire que aquí nos dice una de las labores del Espíritu Santo: enseñarnos todas las cosas, enseñarnos. Él es ese maestro que usted y yo tenemos, que usted y yo necesitamos, que nos está enseñando. Ahora recuerde esto: ¿a quién se le enseña? Se le enseña al que no sabe, se le enseña al que está en ignorancia, se le enseña a aquel que no tiene conocimientos. Es como cuando usted va a una escuela a aprender algo. Cuando usted va a una escuela con la disposición de aprender algo, pues lo primero que tenemos que hacer es que tener la disposición de aprender, tener el deseo de querer conocer cosas nuevas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que llegan a una escuela o que llegan a una capacitación, pero creen que saben más que el profesor? Ahí tenemos un problema. Y hay muchas personas que les pasa eso, que cuando llegan a tener esa capacitación, pues ellos creen saber más que el profesor. Entonces, han perdido su tiempo. Porque se llenan de orgullo y dicen: este señor no sabe nada, este hombre no sabe nada, ¿qué me va a enseñar este a mí? Y empieza esa actitud. Pues cuando nosotros estamos en manos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que saber es que nosotros no sabemos nada y es Él el que nos tiene que enseñar y tenemos que dejarnos enseñar. Otra de las cosas que nos dice aquí Juan 14:26 es que dice que Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, vamos a ponernos aquí en contexto. Cuando el Señor enseñó todas estas verdades, todo el Evangelio, pues aquí no había material de apoyo. Y entonces voy a volver al mismo ejemplo de la escuela.
En el ejemplo de la escuela o del colegio o del centro de capacitación donde usted vaya, a lo mejor muchos que me están escuchando pues están desarrollando algún estudio. El profesor les da unos materiales de apoyo como libros, como folletos, como libros de texto, o sea, todo eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que esos materiales refuerzan lo que dijo el profesor. Pero es que en este tiempo el Señor no dio material de apoyo. Cuando el Señor les estaba enseñando esto, o les estaba enseñando las palabras del Evangelio, no había el material o la palabra, las palabras de Cristo escritas como las tenemos hoy. El Evangelio fue escrito, o los Evangelios fueron escritos mucho tiempo después de que el Señor dio sus prédicas y sus sermones, muchísimos años después. O sea, esto lo tenemos hoy en día. Usted y yo lo podemos leer en nuestras Biblias. Pero en ese tiempo no había material de apoyo. O sea que era muy fácilmente las palabras del Señor se podían olvidar. Pero aquí nos dice algo bien especial. El Espíritu Santo os recordará las palabras. Y ahora, vamos a traerlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces leemos lo que el Señor nos ha dicho? Escuchamos sermones, escuchamos prédicas y no nos acordamos, no retenemos. Pero llega un momento en que el Señor, el Espíritu Santo, nos recuerda esas palabras. Trae versículos a nuestra mente, a nuestro corazón y empieza a recordarnos lo que la Biblia dice. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa es una de las funciones. Mantenernos alerta y recordarnos lo que dice la palabra todo el tiempo. Pero usted y yo tenemos que estar en comunión con el Espíritu. Más adelante en Juan capítulo 15, verso 26, nos dice lo siguiente. Nos dice, porque aquí también el Señor sigue hablándoles del mismo tema, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y mire que aquí nos dice que nos da un nombre, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Qué significa? Que Él es el que trae la verdad. Y entonces aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es verdad en este mundo? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Nos están diciendo la verdad? Usted escucha noticias, usted escucha una persona que está dando una noticia o dando un discurso, algún político, alguna persona importante. Yo no sé si usted se lo pregunta o se lo plantea, pero esa noticia que me están dando, ¿será verdad? ¿Esa información que nos están dando, será veraz? ¿O se la estarán inventando? Esas son las cosas que nosotros hoy nos tenemos que plantear. ¿Qué creer? Pero aquí nos dice que Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de la verdad. O sea que lo que diga el Espíritu, lo que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele, será la verdad. También nos dice en Juan 16, 13, nos dice lo siguiente. Nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces mire lo que dice aquí en Juan 16 también. Dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Él nos guía a la verdad. Él nos guía y nos saca de todo ese mundo, de toda esa estructura de mentiras que a lo mejor nos han metido durante buena parte de nuestra vida. Y entonces aquí nosotros tenemos que preguntarnos,
¿Estamos andando en la verdad? Hemos sido víctimas de esas estructuras mentirosas. Es lo que nosotros nos tenemos que plantear. Porque para poder seguir adelante, nosotros tenemos que creer en la verdad y que el Señor nos guía a la verdad. Mire, ha pasado en muchos ámbitos, pero yo lo voy a referir al ámbito espiritual y al ámbito eclesiástico, al ámbito de la iglesia. El enemigo logró imponer muchas doctrinas y teologías que son falsas, que son alejadas de la verdad, que no están conforme a las Escrituras. Entonces muchas personas han terminado creyendo esas teologías, porque fue la iglesia a la que asistieron toda su vida, porque es lo único que han conocido, porque eso fue lo que le enseñaron. Hay muchas personas que se guían por esa filosofía. Es que esto es lo que yo he creído toda mi vida. Sí, pero se ha planteado la pregunta, ¿es verdad esto? El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y es el que nos muestra. Es el que nos muestra si lo que estamos creyendo es verdad. Ahora, aquí hay una cosa, y el Espíritu Santo nos muestra y nos va guiando. Pero si usted sabe que lo que está creyendo es una mentira y sigue ahí, pues entonces ese es un pecado más grande. Porque si usted sabe que todo lo que usted ha creído es mentira, pero sin embargo sigue ahí apegado a esa doctrina o a esa creencia, pues entonces está cometiendo un pecado. ¿Por qué les hablo yo de esto? Mire, porque nos han predicado doctrinas falsas y mentirosas. Nos han predicado doctrinas que no son. Y no podemos seguir creyéndolas. No podemos seguir creyéndonos esas teologías falsas. Ese evangelio alterado, adulterado. No podemos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Pues entonces la conclusión que yo saco es, déjese guiar a la verdad. Amado Hijo de Dios, déjese guiar a la verdad. Puede que a lo mejor usted haya creído durante años en una teología o en una forma de pensar. Es tiempo de alejarnos y de separarnos de ahí. Mire, ahora, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, pues esto trae unos resultados. Eso trae unos resultados que empiezan a verse en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y cuáles son esos resultados? Bueno, la Biblia nos dice que hay un fruto del Espíritu. Es decir, el resultado de estar en comunión con el Espíritu Santo es un cambio de vida. Y ese cambio de vida se ve en unas actitudes que brotan, que emanan de nosotros. Una vez más, como resultado de vivir en el Espíritu, entonces aparece en nuestras vidas una serie de características, una serie de frutos, una serie de evidencias que nos ayudan a entender que una persona está en el Espíritu. Entonces nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, este pasaje de Gálatas capítulo 5, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu.
y como fruto de vivir en el Espíritu aparece en nuestras vidas estos resultados que evidencian el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Recuerde que lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros crezca, que cada uno de nosotros deje atrás las inmadureces de la vida y que aparezca en nosotros estos resultados. Entonces ahora la pregunta es, ¿está viendo usted esos resultados? ¿Aparecen en su vida estos resultados como fruto del Espíritu? Eso es lo que queremos, o lo que nos queremos preguntar hoy, lo que nos tenemos que preguntar. Estamos viendo evidencias del crecimiento espiritual, porque de eso se trata la cuenta del Homer, de crecer, de tomar la decisión de crecer, de tomar la decisión de dejar atrás lo que no edifica, de dejar atrás lo que contamina, de dejar atrás todo aquello que impide el crecimiento en nosotros. De eso se trata la cuenta del Homer. Y si usted la está haciendo con nosotros, pues entonces es hora de empezar a ver resultados. Es hora de empezar a ver ese resultado en usted, en cada actitud, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones, en lo que hace, en lo que dice, en todo su entorno. Recuerde, el resultado de vivir en comunión, de vivir en el Espíritu, aparece aquí. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos días. Buena parte de los días vamos a estar viendo esto, el fruto del Espíritu. Y vamos a estar analizando cada punto, cada uno de estas partes del fruto del Espíritu, porque es muy interesante. Así que yo le invito a que usted hoy tome la decisión de crecer, a que usted hoy tome la decisión que haga un cambio, que haga un clic en su vida y tome la decisión de empezar a vivir un crecimiento espiritual en su vida, en su mente, en su corazón, en todo su ser. Amado Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por permitirnos conocer tu palabra. Gracias, Padre Dios, por permitirnos conocer las palabras que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque nos permitiste recibir el Espíritu Santo, que es la herencia de nuestras vidas, la herencia que el Padre nos ha dejado. Padre Santo y poderoso, te damos gracias porque el Espíritu Santo es aquel que nos permite conocer la verdad, es aquel que nos permite recibir esa verdad, ser conscientes de nuestro pecado, ser conscientes del pecado que tenemos en nuestras vidas, ser conscientes de la necesidad. Gracias por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la promesa, por el Espíritu de verdad, por el Consolador que envías para ayudarnos a conocer la verdad, para guiarnos a la verdad, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para ayudarnos a entender que somos hijos y que tenemos una paternidad, que tú mismo nos das una paternidad. Padre Santo, yo te doy gracias porque por el Espíritu Santo se elimina todo caos, toda tiniebla, todo desorden en nuestras vidas. Te damos gracias porque por tu misericordia y por tu amor, tú enviaste el Consolador y fue derramado con poder. Ahora ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en comunión, conociendo la verdad, dejándonos guiar por lo que el Espíritu habla, por lo que el Espíritu dice, por cómo se mueve. Así como el pueblo de Israel era guiado
por una columna de nube y por una columna de fuego. Asimismo te pedimos, Espíritu de Dios, que en nuestro caminar tú nos guíes. Así como esa columna de nube se presentaba, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos guíes, que nos ayudes a tomar decisiones, que derrames sobre nosotros sabiduría, luz, y que esa guía venga todos los días de nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo consolando, liberando, sanando, renovando, restaurando todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a tener comunión y a que en nuestra vida aparezca esos frutos, esas evidencias de un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. Yo te pido, Espíritu de Dios, te pido, Padre eterno, que vengas, que llenes, que sacies, que envíes tu Espíritu, que tu Espíritu nos llene, nos guíe, nos fortalezca, nos consuele y nos transforme. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad y por tus muchas misericordias sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Y una vez más quedamos en tus manos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.